Muy buenas noches, queridos estudiantes de las Escrituras. Qué alegría volvernos a encontrar para seguir estos estudios acerca de la ley en el Nuevo Testamento y con el tema que hoy vamos a abordar, vivir por los mandamientos. Les envío un abrazo fraternal muy afectuoso, igualmente para usted que en algún momento está viendo este video a cualquier hora del día o cualquier día de la semana. Oro para que esta palabra corra y llegue al corazón y ministre conforme a las necesidades particulares de cada oyente. Mis hermanos queridos, oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a estar muy receptivos, que Él abra nuestros oídos para escuchar atentamente su palabra. Escuchar significa inclinar, agachar el oído para oír lo que Dios nos dice en las Escrituras. Lo invito para que ore por favor conmigo. Padre y Dios del cielo, te damos muchísimas gracias por la oportunidad nueva que tenemos de reunirnos para estudiar tu palabra. Solo tú puedes iluminar nuestra mente y darnos a entender, Señor, las Escrituras. Habla hoy, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, que ministre el corazón de cada oyente. Tú conoces nuestras necesidades. Señor, corríjanos. Dios mío, instrúyanos. Trae, Señor, a nuestro corazón claridad de todo aquello que tú demandas de tus hijos, Señor. Concédame el hablar con denuedo. Pon las palabras precisas en mi boca, esas que tú quieres sembrar en el corazón de cada estudiante, de cada persona que está viendo este video, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bien, mis hermanos, antes de comenzar la lección para el día de hoy, yo los invito para que juntos alabemos al Señor por medio de este cántico espiritual. Tu reino, la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Reino en la tierra se verá. Con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré.
su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Nuestro vivir es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por medio de Jesucristo. Hermanos, vamos a seguir avanzando entonces en nuestro tema, vivir por los mandamientos. Estamos hablando de los 10 mandamientos. ¿Recuerdan el texto que nos aprendimos hace ya 20 días? Se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 27. Lucas capítulo 10, versículo 27. A ver, ¿quién de ustedes, mis hermanos queridos que están en vivo en esta transmisión, lo recuerdan sin mirar la Biblia? Les estoy dando la cita. Lucas capítulo 10, versículo 27. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10 versículo 27. Recuerden, mis hermanos queridos, que la obediencia a los mandamientos de Dios trae gran bendición. Eso lo leíamos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Dios le está diciendo al pueblo, si ustedes escogen amar y obedecer a Dios y su palabra, entonces disfrutarán de todas las bendiciones de Dios. Pero si ustedes rechazan a Dios, eso les traerá muerte y les traerá mucha maldad. Bien, por lo tanto, mis hermanos, estar en la gracia no implica que no tengamos que obedecer los mandamientos de Dios, y muy especialmente estamos hablando del decálogo. Recuerdan que hablábamos de la ley apodítica, que eran leyes categóricas, imperativos o prohibiciones que declaran más bien harás o no harás, y que los mejores ejemplos de estos son los 10 mandamientos. Jesucristo, vemos que Él obedeció los 10 mandamientos y por lo tanto nosotros también somos llamados a obedecerlos, más aún cuando sabemos que se encuentran ratificados en el Nuevo Testamento, excepto el mandamiento número 4, que es guardar el día sábado. Hoy vamos a hablar entonces del tercer mandamiento, pero no sin antes recordarles, mis queridos hermanos, acerca de los 2 primeros. Decirles que la idolatría es un pecado muy grave a los ojos del Señor. Para los judíos consideraban a una persona idólatra digna de muerte. Lo sentenciaban a la pena capital juntamente con el pecado del adulterio y el pecado del homicidio. Por lo tanto, a los ojos del judío, la idolatría era entrar en idolatría era una afrenta gravísima para Dios, y
era castigado con la muerte. En Ezequiel capítulo 20, versículo 39, leemos: y a vosotros, casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: ande cada uno de vosotros tras sus ídolos y sírvalos, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Si los hombres se niegan a obedecer a pesar de la advertencia, mis hermanos queridos, no hay nada más que Dios pueda hacer, porque Dios no es alguien que está ahí para obligarnos a que le obedezcamos. Él nos dio el libre albedrío y la coerción es contraria a su carácter. Por lo tanto, no les está impidiendo a los judíos servir a sus ídolos. Estas palabras de este versículo recuerdan las de Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía. El que es impuro sea impuro todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese más todavía. Y lo mismo que en Oseas se lee algo similar. En el capítulo 4 de este profeta menor, versículo 17, leemos: Efraín, perdón, es dado a ídolos. Déjalo, dice el Señor, déjalo. Pero tales decretos no son dados sin gran tristeza y pesar. El profeta luego más adelante en su libro añade en el capítulo 11, versículo 8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Entonces, mis queridos hermanos, Dios no está ahí como para ilustrarlo de una manera muy gráfica, como con su rejo, mirándonos con unos ojos a ver qué vamos a hacer. Él nos permite en su libre albedrío, pero nosotros hemos de escoger obedecerlo, hemos de escoger seguirle, porque ahí está la bendición y lo hacemos voluntariamente. Miremos ahora sí el tercer mandamiento. En Éxodo capítulo 20, versículo 7. Éxodo 20, vamos para el tercer mandamiento de la ley de Dios, del decálogo. Éxodo 20, capítulo 7, que dice: no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Aquí nadie podrá excusarse, nadie podrá justificar su comportamiento al violar este mandamiento. Dios de un tajo advierte: no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Algunos otros versículos en el Antiguo Testamento que hablan acerca de este mandamiento lo encontramos, por ejemplo, en Levíticos 19:11, que dice, 19:12, Levíticos 19:12, no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y miren este caso que se presenta en Levíticos capítulo 24, 11, 16, para que nosotros entendamos la gravedad de profanar el nombre de Dios. Dice el versículo 11, el hijo de la mujer israelita blasfemó y maldijo el nombre. Entonces lo llevaron a Moisés. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo pusieron en la cárcel hasta que les fuera declarado qué hacer por la palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés y le dijo:
saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre su cabeza y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás así: cualquiera que maldiga a su Dios cargará con su pecado. El que blasfeme contra el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, tanto el extranjero como el natural. Si blasfema contra el nombre, que muera. Ahora miren, la sentencia entonces por quebrantar este mandamiento y blasfemar contra el nombre de Dios, la sentencia es muerte. Y tenían que ser apedreado el infractor del mandamiento. Ahora bien, ¿qué es lo que nos enseña o nos ilustra el Señor con esto? Que la paga del pecado es muerte. Y si bien hoy en día la gente no muere físicamente por quebrantar los mandamientos de Dios, eso no significa que no muera espiritualmente. Porque la Biblia dice, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Por ejemplo, cuando Ananías y su esposa le mintieron a Pedro acerca de una heredad que vendieron, el Espíritu Santo a través de los apóstoles le dijeron y amonestaron a esta pareja por haber mentido al Espíritu Santo. Inmediatamente cayeron muertos. Eso no significa que todo el que mienta hoy en día muera físicamente, pero sí, al hablarnos de este primer caso en la iglesia naciente, de una muerte inmediata por haber mentido al Espíritu Santo, trajo la muerte física, nos estará recordando siempre que cada vez que nosotros blasfememos, o cada vez más bien que blasfememos el nombre de Dios, trae que muerte. Es más aún, el que blasfeme contra el Espíritu Santo cometerá un pecado imperdonable. Quiere decir, hermanos, que tenemos que pedirle a Dios todos los días que nos ayude a estar muy vigilantes de los dichos de nuestra boca y de la meditación de nuestro corazón, de tal manera que agrademos al Señor siempre. No sea que estemos ofendiéndolo, quebrantando este mandamiento, y recuerden que esto es muy grave porque la sentencia es muerte. En el Salmo 139, versículo 20 dice: blasfema dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿Quiénes son los que toman en vano el nombre de Dios? Los enemigos de Dios. No puede ser los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos el nombre, nuestro nombre escrito en el libro de la vida, los que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. Antes teníamos un lenguaje que ofendía a Dios, pero ya no. Ahora le pedimos al Señor continuamente que cuide lo que sale de nuestros labios para honrarlo siempre. En el Nuevo Testamento igualmente encontramos cómo se repite este mandamiento, y Jesucristo en el Sermón del Monte, Él nos está diciendo: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás en falso, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El Dios de la Biblia
revela su nombre. Los dioses paganos lo ocultaban. Bueno, algunas culturas. El nombre de Dios, por lo tanto, es sagrado y proporciona refugio y protección. Y entendemos que por la invocación del nombre de Jehová o Yahvé, ¿sí? No tiene, por el simplemente hecho de invocarlo, tenemos que recordar que esto no tiene en la Biblia un sentido mágico, porque nadie puede forzar a Dios. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos de cómo y cuál es el propósito y la motivación cuando invocamos el nombre del Señor. Así como el primer mandamiento hace entonces resaltar el hecho de que no hay sino un solo Dios, recuerden, ¿sí? Como una protesta contra el culto a muchos dioses o del politeísmo o del panteísmo. El segundo mandamiento pone énfasis en la naturaleza espiritual de Dios al desaprobar la idolatría y el materialismo. Ahora, perdón, mientras entonces el segundo mandamiento está prohibiendo la representación visual de Dios, el tercero, el que estamos, del que estamos hablando ahora, enfoca las representaciones verbales. Como señal de, entonces, esto vendría a ser como una señal de nuestro respeto por Dios. Y como una señal del respeto también, cuando se dio el mandamiento del pueblo de Dios, entonces el pueblo ejercería un gran cuidado al hablar de Dios y al invocar su nombre. Eso no solo fue para el pueblo de Israel, también nos toca a nosotros tener cuidado al hablar de Dios. No podemos hablar de cualquier manera de Dios o hacer referencia a Dios en cualquier conversación vana, profana, o cuando lo invocamos, porque el nombre de Dios es especial. El nombre de Dios es ¿qué? Especial, ya que lleva su identidad personal. Y usarlo de una manera frívola o en una maldición que es tan común actualmente que no nos damos cuenta de lo grave que es. Nos acostumbramos, por ejemplo, en las películas que a toda hora están invocando el nombre de Dios, profanando su nombre. En el lenguaje corriente de muchas culturas, igualmente, nombran a Dios de una manera despectiva y grosera y desafiante. Pero nosotros somos diferentes. Hemos de cambiar nuestro vocabulario. Hemos de tener bastante cuidado al nombrar o hacer referencia del nombre de nuestro Dios. Porque en la forma que empleemos el nombre de Dios, eso indica lo que realmente sentimos por Él. Si de verdad lo adoramos, lo respetamos, lo vemos como un ser santo, 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 como el Todopoderoso, como el Dios que todo lo ve, como el Dios que un día nos llamará a cuenta para dar razón de lo que hicimos o de lo que hablamos y de verdad le tememos, entonces también se reflejará y será evidente con lo que sale de nuestras palabras, de nuestra boca, cuando nos referimos a Dios o cuando lo invocamos. Debemos, mis hermanos queridos, respetar su nombre y utilizarlo en la forma
adecuada, pronunciándolo en la alabanza y la adoración. Es increíble, pero yo he notado lo siguiente, no sé si ustedes también se han dado cuenta de esto. Muchas de las letras de nuestras canciones, a veces no aparece el nombre de Dios y no se sabe a quién se le canta. Y en muchas de nuestras conversaciones profanas, en nuestras conversaciones mm, que son vergonzosas, ¿cuántas veces sale de nuestra boca el nombre de Dios? Una y otra vez, ofendiéndolo, ofendiéndolo y ofendiéndolo. Qué bueno sería que pudiéramos decir su nombre como, como nos lo enseña el Padre nuestro. Padre nuestro, santificado, santificado sea tu nombre, el nombre de nuestro Dios. En boca nuestra cuando lo invocamos, cuando lo adoramos, cuando lo alabamos, cuando estamos pensando en Él como el único, verdadero y soberano Dios, creador del cielo y de la tierra y del mar. Y por estos días hoy martes 12 de julio, la NASA ha publicado unas fotografías tomadas por el telescopio James Webb. Y cuando uno mira esas fotografías, puede decir, el Dios de los cielos. Son fotografías verdaderamente alucinantes de la grandeza y del poder de Dios en su creación. Invocar su nombre y decir, ese es nuestro Dios, el creador del universo. Debemos respetar su nombre y usarlo, por lo tanto, en la forma adecuada. No debemos, mis hermanos queridos, tomar con liviandad su nombre. Es peligroso, porque a veces lo nombramos hasta... Antes nos pasaba algo y decíamos una grosería. Ahora nos pasa la misma situación y nombramos a Dios, pero lo nombramos como una forma de... ¡Ah! Y eso es pecado. El abuso de su nombre o deshonrar su nombre. Todos los días, dígale, Señor, pon guarda en mis labios. Pon guarda en mis labios. Guarda los dichos de mi boca, Señor. Guarda los dichos de mi boca. Y muy especialmente cuando doy a conocer tu nombre. No sea que lo esté deshonrando. Cuidado con usar el nombre. El perjurio, por ejemplo, es un pecado terrible. Jesucristo dijo en Mateo 5:33, ya les leí al principio, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás. No jurarás en falso. Eso, porque jurar en falso, eso se llama perjurio. Y quizás muchos de nosotros, en nuestra cultura, no fuimos reprendidos por nuestros padres cuando solíamos hacer como la cruz con el dedo pulgar y el dedo índice, lo llevábamos a la boca y lo mandábamos como en forma de beso. Y decimos y nombrábamos el nombre de Dios. Para que nos creyeran. Y lo que estábamos haciendo era ocultando una mentira, un comportamiento. Y no se nos reprendió. Entonces desde pequeñito jurábamos por todo.
Y no había temor en nuestro corazón. ¿Y qué leíamos al principio? Dios no dará por inocente. ¿Dios no dará por quién? Por inocente. No dará por inocente. Es pecado. Usted ya no puede seguir jurando por todo. Mire, no podemos. Somos hijos de Dios. El perjurio es pecado. El falso testimonio es pecado. En Éxodo capítulo 20, versículo 16, leemos, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Y en Deuteronomio 5:20 dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, porque el falso testimonio incluye aquí también, todo esto está incluido en este mandamiento. Usar el nombre de Dios en la magia. Tengamos cuidado, porque los brujos, los hechiceros y muchas personas usan el nombre de Dios para lograr cosas. Entonces hay personas rezanderas que invocan el nombre de Jesucristo y rezan a una persona, rezan un animal. Y esto es pecado. Están usando el nombre de Dios en la magia. O están usando el nombre de Dios, hermanos, en propósitos malos. Cuando lo invocamos para pedir un mal sobre alguien. Ojalá se vaya, ojalá se muera. Dios mío, que esa persona haga esto. Tenga cuidado cuando usted dice el nombre de Dios y lo usa haciendo una petición que a todas luces le desagrada a Dios. Es pecado. Nosotros somos diferentes, hemos nacido de nuevo. Somos hijos de Dios. Y el nombre de Dios es ¿qué? Sagrado. Usar el nombre de Dios en la invocación de los muertos. Pecado. Los muertos ya no pueden regresar. Están en el lugar que les corresponde esperando el juicio. Los salvos esperando el día cuando Cristo aparezca y resucitarán para tener un cuerpo nuevo y van a comparecer ante Cristo. Pero los que están perdidos ya se encuentran en el lugar que les corresponde esperando el día del juicio del gran trono blanco. Ellos no pueden regresar. Por más que usted invoque el nombre de Dios, usted no puede decir, Dios mío, que se me aparezca mi mamá. De pronto su mamá hace tiempos que ya partió para estar con el Señor. Dios mío, que me aparezca mi tío, que se me aparezca almas benditas. No, eso no es así, hermanos. La Biblia es clara. Usted no puede usar el nombre de Dios para invocar muertos. Invocar los muertos es pecado. El tomar el nombre de Dios falsamente, hermanos, con hipocresía o en una forma común. Ay, Dios mío, por todo. O la sangre de Cristo. Ay, sangre de Cristo. Tenga cuidado. No podemos, hermanos, porque pensemos, a veces usamos el nombre de Dios inclusive sin razonar. Ya sale de nuestra boca para cualquier situación. Hasta usted viendo una película mala y grosera y sucedió algo. ¡Ay, Dios mío! Pecado. O sea, sin ser conscientes de que estamos invocando al Dios Todopoderoso. Cuidado con los chistes, mis hermanos queridos. No existen, no están los chistes cristianos. Cuando se usa, o sea, esos chistes cristianos que usan la Biblia y que usan el nombre de Dios, por más que lo digan los evangélicos, lo digan los pastores, lo diga el evangelista, lo diga el profeta, lo diga el hermano consagrado, es pecado. El nombre de Dios no
puede ir, hermanos, haciendo unos chistes, eh, haciendo ver la Biblia como ridícula, o a un Dios como si fuera un hombre como cualquiera de nosotros. Eso no es fanatismo, no, esto no es fanatismo. Es que, de acuerdo al concepto que usted y yo tengamos de Dios, también será la manera como nos refiramos a nuestro Dios. ¿Quién de nosotros no hace respetar a la mamá? Cuando la ama, la respeta, la quiere. ¿Cuánto más nuestro Dios, que es 3 veces santo? Cuidado con los chistes que solemos hacer usando el nombre de Dios, tomando las escrituras para burlarnos de y reírnos de algún relato de ella. Es tanto, hermanos, que si nosotros nos miramos y nos examinamos, descubriremos con tristeza y con alarma que es uno de los mandamientos que más profanamos. Y solemos vernos mejor que otros y no nos estamos dando cuenta que a diario, desde cuando nos levantamos, estamos usando el nombre de Dios en vano. Esto también incluye, hermanos, el lenguaje impertinente, ¿no? Usted tenga cuidado con las blasfemias, tenga cuidado con las maldiciones, tenga cuidado, hermanos, con algún fin perverso que usted persigue usando el nombre de Dios, como por ejemplo para engañar a alguien. Ay, le prometo, ay, le juro, por Dios que no. Así hablamos. Pongo a Dios de testigo. O hacer juramentos o promesas sin cumplirlas. Mira, nombramos a Dios, seguro que yo voy a ir y lo nombramos. Por Dios que le voy a pagar. Y así somos, muy ligeros, muy ligeros. Esto es tan común en nuestros días y tristemente es tan común en la boca de nosotros los creyentes. Y tenemos que cambiar. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para honrarlo con nuestras palabras, con nuestro vocabulario. Dios aborrece, hermanos, la deshonestidad. Y algunos emplean el nombre divino para cubrir un corazón malo. Porque dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del Señor. Y hay personas que tienen un lenguaje piadoso. Usted los escucha y hablan tan bonito y nombran a Dios y citan la Biblia, pero lo único que están haciendo es encubriendo su corazón malo, encubriendo sus motivaciones. Y el intento de parecer mejor de lo que uno es, entonces aquí implica un pecado grave. El que procura ocultar su mala vida pronunciando a cada rato el nombre de Cristo, está quebrantando el tercer mandamiento. Tales personas, dice la Biblia, son culpables ¿ante quién? Ante Dios. No dará por inocente. Dios no dará por inocente. Y no pueden recibir misericordia mientras no se arrepienta. Hermanos, es que este es un pecado que no solamente lo vamos a reconocer, sino que también tenemos que arrepentirnos y decirle, Señor, es verdad, desde pequeño no se me corrigió. Es mi forma de hablar. Siempre he sido así y lo han visto bien así los demás y hasta el día de hoy a mí me ha parecido como normal. Pero hoy me doy cuenta por la Biblia que no puedo usar tu nombre en vano, porque es un pecado. Y un pecado muy grave, que tú no darás por inocente al que lo profane. Entonces, tenemos que arrepentirnos, porque el que se arrepiente, se aparta, ¿qué dice la Biblia? Alcanzará
misericordia. Por eso, hermanos, recuerde que el hombre debe, nosotros los nacidos de nuevo, debemos de reverenciar el nombre de Dios. Debemos de considerar ese nombre santo, un nombre sagrado. La actitud del hombre hacia Dios debe caracterizarse por la reverencia. Hermanos, no solamente es la reverencia estar en un culto, ahí tenemos que guardar reverencia, pero también tenemos que guardar reverencia al nombrar el nombre de Dios, no importa el lugar o la conversación que estemos sosteniendo. Nos debe desagradar esas películas que usan el nombre de Dios en vano, nos deben producir como escalofrío y indignación. Eh, por lo tanto, hermanos, que nuestra reverencia a Dios no solamente sea la postura de silencio en un culto, sino que debe también reflejarse en palabras y acciones. Este mandamiento, hermanos, es un mandamiento muy solemne. Es un mandamiento muy importante. Para nosotros hoy en día, para los creyentes, para la iglesia, el uso del nombre de Dios no es una verificación necesaria de su intención y fiabilidad. Uno ya no tiene que usar el nombre para que le crea, el nombre de Dios para que le crean. Por cuanto nuestra vida, dice la Biblia, debe manifestar veracidad en todas las ocasiones, de modo que nuestro sí sea sí, sí, sin necesidad de decir, lo juro, o por Dios, o invocando el nombre de Dios de una manera en vano. Sí, nuestro sí sea sí, y nuestro no sea no. ¿Quién nos enseñó eso? Jesucristo mismo. Fue Él, ¿sí? Y ahora, hermanos, hay personas que por todo es nombrando a Dios y otras culturas, ay, my God, oh, chisis, chusis, para nombrar a Jesucristo. Porque también el nombre de Jesucristo lo invocan, hermanos, y profanando, lo invocan en un sentido de profanación. Y miren que el nombre de Cristo, cuando leemos en el Nuevo Testamento, encierra varias ideas centrales. Por ejemplo, la Biblia dice que tenemos que creer en su nombre, Jesús, el Salvador. Creer en su nombre implica entonces aceptar a Jesús como Mesías. No puedo hacer chistes de aquel que me salvó, de mi Salvador, de mi Señor, de mi amo, del dueño de mi existencia, del Dios bueno que entregó su vida por mí. No puedo hacer referencia del nombre de Jesús en conversaciones triviales. Este es el tema central de Juan. Y él nos enseña cómo el nombre de Jesús es el del Mesías, el del Salvador. Cuando leemos el Nuevo Testamento encontramos que cuando un cristiano se identifica con Cristo, debe ser bautizado en su nombre. Me bautizo en el nombre de Jesús, lo que significa la persona de Jesús. Mi redentor, el que me compró con su sangre, el que me redimió y lavó mis pecados. Eso implica su nombre. Y debemos, actuar en su nombre. Actuar en su nombre es participar de la autoridad de Jesús. En el nombre de Jesús echamos fuera demonios. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. El nombre de Jesús es santo. Y no podemos profanar este nombre. Cada vez que piense en Jesús,
piense que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el primero y el último, el Alfa y la Omega, la estrella resplandeciente de la mañana. Y aún se nos exhorta a sufrir por su nombre. O sea, hemos de reverenciar tanto su nombre y hemos de vivir de acuerdo a su nombre que es posible que el cristiano tenga que sufrir por su nombre. Es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús el que debe ser predicado. ¿Cómo he de predicar el nombre de Jesús si lo uso en chistes? Si es un nombre que lo nombre en las cosas triviales de la vida. Es en ese nombre el que estamos predicando y es ese nombre el que predicamos. Es así, mis hermanos queridos, que este mandamiento, el tercer mandamiento de la ley de Dios. Cuando dije al principio que habían algunas culturas que no le daban el nombre a sus dioses, como era el caso de los cananeos, que mantenían oculto el nombre de sus divinidades bajo el término genérico de Baal. O sea, Baal significaba señor o el dueño, pero no le ponían nombre los cananeos a su dios Baal. En los babilonios, su dios era Marduk y era su dios supremo, ¿no? Y cada vez que obtenían una victoria, pues ellos sí le daban muchos nombres a Marduk. Eran ellos los que le daban el nombre a sus dioses. Pero entre los israelitas, no son los israelitas los que le dan el nombre a Dios, sino Dios mismo se digna nombrarse. Anteriormente, antes de conocer el nombre de Dios, el nombre de Dios era conocido únicamente como el Dios de los mayores, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y en cierta ocasión, el ángel que luchó con Jacob, ¿sí? Es interrogado por Jacob, él se niega a decir su nombre. Pero luego descubrimos que en el Horeb Dios da a conocer su nombre. Y Él es yo soy el que soy. Yo soy lo que soy. Y Dios da a conocer entonces su nombre, ¿sí? Y esto significa, hermanos, que si Él da a conocer su nombre, lo da a conocer para que sea adorado. Para que sea adorado. Para que sea reverenciado. Para que sea el nombre que se distinga sobre cualquier otro nombre. El nombre de nuestro Dios. Del único, verdadero y soberano Dios. Amén. Dios es bueno, mis hermanos. Este nombre del yo soy el que soy, pues para algunos fonéticamente suena como Yahvé y para otros suena como Jehová. Pero tanto Yahvé como Jehová proceden del mismo tetragramatón YHWH. Yo soy el que soy. Y si Dios reveló su nombre, fue para que se le adorase bajo este verdadero nombre. El único auténtico es el nombre del único Dios verdadero. Es nuestro Dios. Tomemos en alto el nombre de Dios, hermanos queridos.
Es el tercer mandamiento de la ley de Dios. Amén y amén. Bien, entramos al cuarto mandamiento. No sé cómo estoy de tiempo aquí, mi secretario. ¿Cuántos minutos tengo? Bien, hermano, vamos a dejar hasta ahí. Yo creo que es importante hablar extensamente. No digo que estamos agotando el tema, ni mucho menos, sino rasguñando ahí un poquito más de todo lo que implican estos mandamientos, que a veces hablamos tan someramente o a veces ni los tratamos. Y espero que usted, querido estudiante de las Escrituras, pueda comprender mejor lo que implican las demandas del Señor. Porque así como nuestro Dios es santo, Él demanda de nosotros santidad. Vamos a orar y vamos a reconocer delante de Dios que le hemos fallado, que le hemos desobedecido, que le hemos deshonrado y no hemos tenido su nombre en alto. Ore conmigo, Padre y Dios del cielo, hemos oído tu palabra en esta hora y nos damos cuenta que muchas veces en nuestras conversaciones diarias usamos tu nombre deshonrándote en conversaciones triviales, Señor, en maldiciones, usando tu nombre en vano, Dios mío. Y nos arrepentimos y te pedimos que nos perdones ahora. No queremos seguir, Dios mío, quebrantando este mandamiento. Dios bueno, que a partir de hoy sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón. Pon guardia, Señor, en nuestros labios y ayúdanos a estar vigilantes de todo lo que salga de nuestra boca. Y muy especialmente, Señor, que nosotros aprendamos a honrarte y a adorarte y a poner tu nombre en alto, Señor. A pensar en ti con reverencia y pronunciar tu nombre con reverencia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.